Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Alba Lorente y soy estudiante de doctorado en la Universidad de Navarra. Y bueno, lo que hoy os voy a presentar es el Plan Director como un mecanismo de conservación y restauración de bienes hospitalarios y analizaré brevemente el caso del Hospital Clínico San Carlos de Madrid como un ejemplo de arquitectura moderna. Entonces, bueno, por situarnos un poco en el ámbito hospitalario y comenzando por el principio, con el origen del concepto de hospital moderno, que es la base de la idea que hoy tenemos, comienza lo que es en la Edad Media, con la llegada del cristianismo, porque trae consigo dos ideas fundamentales, que es la asistencia universal, la cual crea un sistema de amparo para toda la sociedad y hace que el hospital se convierta en una institución única dentro de la sociedad e indispensable. Y otra de las ideas que trae es la búsqueda del bienestar del paciente, que se convierte en el principal motor de evolución del hospital a lo largo de su historia. Entonces, bueno, uno de los primeros hitos importantes es las propuestas para la construcción del nuevo Hospital Dieu de París. Aquí en pantalla pues, está la propuesta de Antoine Petit de 1774, donde una de las mayores características es esa cúpula central, esa chimenea, que sirve para extraer los aires viciados, porque por aquellos entonces se creía que las enfermedades se transmitían a través del aire, y de ahí de esa importancia que le dan a la ventilación de los hospitales a lo largo de toda su historia. Entonces, bueno, siguiendo y avanzando, siglo XIX, nos encontramos en Inglaterra con el Hospital Johns Hopkins del 89, donde las chimeneas y los sistemas de calefacción y climatización empiezan a tener un mayor protagonismo e incluso ya se hace más en la propia arquitectura del hospital. Avanzando más, siglo XX, pues ya llegamos, por ejemplo, al Sanatorio de Pamio de 1930, en donde ya no solo se busca ese bienestar en el conjunto del hospital, sino que ya se reduce más el ámbito a la habitación, ¿no? Recordar pues, que Álvaro Aalto estudia el ruido de la habitación, el color, etcétera, buscando siempre ese bienestar del paciente. Entonces, bueno, un poco visto internacional, en España, ¿cómo llegamos al siglo XX? Pues la verdad es que se llega en una situación bastante lamentable, lo que es en el sistema sanitario, pero es aquí, según el director de Sanidad, Ángel Pulido, de 1902, habla de que el pueblo español era un pueblo abandonado y sin defensa en lo que es en el ámbito hospitalario. Pero empiezan a cambiar las tornas y se empiezan a crear, pues, por ejemplo, el Instituto Nacional de Previsión, el Seguro Social Obligatorio, la mutualidad de previsión, en alas a modificar esta situación. Pero como todos sabemos, en el 36 pues, tenemos la guerra civil hasta el 39 y todo se paraliza. Hasta llegar al año 45, donde el Ministerio de Trabajo plantea un Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias con el objetivo de crear una red de hospitales a lo largo de toda la geografía española. Y algunos de ellos son, pues, por ejemplo, el Hospital Clínico San Carlos, que veremos más adelante, el Hospital Universitario de Asturias y el Son Dureta de Mallorca, todos ellos inaugurados en torno al año 55, donde se crea una primera generación de hospitales, añadiéndose una segunda en torno al año 75. Estos tres hospitales tienen en común pues, que pertenecen al movimiento moderno y están en las listas del DOCOMOMO. Entonces, bueno, seguimos avanzando en la historia y pasados 25 años, estos hospitales llegan en una situación bastante deteriorada, porque hay que recordar pues, que los hospitales son edificios que se usan 24 horas al día durante los 365 días al año, y el desgaste que sufre esta tipología pues, es muy grande en comparación a otras. Entonces, bueno, en el 86 se aprueba la Ley General de Sanidad, que da los mecanismos y las herramientas necesarias para que el INSALUD, el Instituto Nacional de Salud, plantee la reforma de estos hospitales. Y es aquí donde surge la figura documental del Plan Director como un instrumento o un mecanismo para guiar todas estas obras y construcciones que se van a llevar a futuro. Entonces, bueno, en el año 89 se plantean los planes directores del Hospital Clínico San Carlos, del Universitario de Asturias y del Son Dureta. Entonces, claro, cuando ya nos vamos a enfrentar a lo que es a las obras de un hospital, tenemos el condicionante de que estos edificios ya están construidos, no partimos de una hoja o un folio en blanco
y tenemos que integrar un nuevo programa y una nueva organización, que si ya en un hospital es muy complejo porque hay multitud de servicios y distintas áreas, pues imagínense en una construcción ya hecha y más antigua, estamos hablando del año 55. Entonces, bueno. Y otro de los condicionantes que nos vamos a encontrar es a qué le debemos dar más valor. Al contenido, ¿no?, que podemos decir que hace referencia a esos criterios que hacen que funcione el hospital como si fuese una máquina, o al continente, ¿no?, que igual lo va a hacer representativo, ¿no?, de un movimiento, como en este caso el movimiento moderno. Entonces, bueno, partiendo de estas dificultades y analizando ahora lo que es el plan director se va a dividir en distintas fases. Una primera de ellas es hacer un análisis externo, analizar el dominio del hospital y la oferta hospitalaria. Hay que saber a qué tipo de pacientes se va a atender, la cantidad y la oferta hospitalaria, es decir, pues, los hospitales que tenemos a nuestro entorno, los ambulatorios, etcétera, para establecer una estrategia potencial. El segundo de los pasos es hacer un análisis interno del propio hospital, pues analizar la estructura, el análisis tecnológico y el análisis económico para establecer una estrategia posible. Y con ellas, y con estas dos, pues vamos a realizar las últimas de las fases, que es un programa de acciones, ¿no? Formular esos objetivos y un presupuesto económico para establecer una estrategia final. Una idea a futuro, algo que nos rija todo el conjunto de obras a realizar. Entonces, bueno, ya metiéndonos en el caso del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid se enmarca dentro de las construcciones que se hizo para la Ciudad Universitaria de Madrid. Fue diseñado por Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja y se caracteriza por ser una arquitectura de volumetría imponente, de ladrillo caravista, con algunas soluciones estructurales atrevidas como pueden ser los voladizos de hormigón de los solariums o las cúpulas poligonales que se proyectan para los quirófanos. Bueno, como ya he comentado antes, la guerra civil estalla y la ciudad universitaria se convierte en un lugar de escaramuzas y de batallas, destruyendo por completo lo que se había construido hasta entonces del hospital. Pero por nuestra suerte, en este planteamiento del Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias se retoma el proyecto original de Sánchez Arcas y de Eduardo Torroja y se construye tal cual se proyectó en origen. Entonces, bueno, llegado a los años 80, ya he comentado pues, que el hospital llega en un estado bastante deteriorado, es un completo laberinto porque se hicieron reformas sin tener en cuenta lo que es el conjunto del hospital. Tal es así que leí una anécdota que me encantó, me hizo bastante gracia, que es que un celador con un paciente se perdió dentro del hospital, tuvo que salir y encontrar una puerta que él conocía para llegar donde quería llegar. O sea, imaginaos cómo estaría. Entonces, bueno, el Insalud plantea esta reforma con un plan director que es llevado a cabo en el 89 por Alfonso Casares. Entonces, bueno, lo primero que se hace, obviamente, pues es ese análisis externo, en analizar la población. Aquí vemos pues, desde el año 56 hasta el 2005 cómo ha evolucionado la población de Madrid en su entorno. Prácticamente, como hablamos al principio de la mañana, se hablaba, ¿no?, de que algunas construcciones estaban en la periferia y ahora mismo el Hospital Clínico no está en el centro, pero casi en la zona de Moncloa. Y luego se analiza lo que es internamente el hospital y se establecen unos valores de reposición, es decir, qué porcentaje de deterioro tiene cada una de las zonas para saber cómo intervenir y qué hacer. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en algunas zonas, pues un 15 o un 35% de valor de reposición y en otras pues llegamos a un 85%, donde el deterioro es bastante importante. Entonces, bueno, el plan director del Hospital Clínico San Carlos se divide en distintas fases. La fase 0 va a ser la fase que va a sentar las bases para las siguientes y dura nada más que un año. Lo que se realiza es, se cubre lo que es el patio central, ganando espacio, que luego eso nos va a ayudar a posteriori, y se crea un anillo de instalaciones alrededor del hospital para dar servicio a las nuevas
a las nuevas fases que se harán, y también se hace así una renovación de esas instalaciones. Y la segunda de las fases se comienza en el año 96, 5 años después de terminar la primera de las fases, y dura 6 años, hasta el año 2002. Se centra sobre todo en la parte norte del hospital, en el ala de hospitalización y consultas, y se pasa, por ejemplo, uno de los de habitaciones de 6 pacientes, algo que hoy es bastante difícil de encontrar, a habitaciones de 2 pacientes. No se llega a reducir el número de habitaciones porque en la fase 0 ya se había pensado en ello y se había liberado espacio en el hospital. Y la última de las fases, del 2007 al 2011, aquí lo cuento muy rápido, pero el 2011 son 21 años después del comienzo de las obras, o sea, es un proceso muy largo, y si no hay una herramienta que nos ayude a seguir todo este proceso, pues sería muy complicado. Y esta última de las fases se centra en el ala sur, que vuelve a ser el otro ala de hospitalización y la renovación de todos los quirófanos. Y lo mismo, se vuelve a pasar de 6 pacientes por habitación a 2. Entonces, bueno, con el plan director en este hospital lo que se consigue es dar un mayor equilibrio. Aquí en las plantas se puede ver los colores mayor agrupados después de haber aplicado el plan, pero esto se consigue también porque este proyecto, para mí es un proyecto de calidad, y aún encima la estructura proyectada por Eduardo Torroja es una malla estructural de pilares de hormigón, da una gran flexibilidad para poder reorganizar espacios y dar lugar a nuevos planteamientos. Y en resumidas consecuencias, y ya fin, el plan director es un instrumento, ¿no?, para dar unos objetivos, plantear una nueva organización y dar un nuevo esquema funcional. Y con esto, fin. Gracias.